que esto no es cualquier cosa. Esto es algo muy fuerte, muy fuerte. Ya dormíamos todos en esa casa, todos en la sala, amigo, o sea, todos en el piso porque mi abuelita hacía muy feo. Yo veía eso, yo decía, o sea, abría los ojos, los volvía a cerrar, los volvía a abrir y solo lloraba. Trataba de saber qué estoy viendo, por qué se mueve. No aguantó su cuerpo. A los pocos días, ella parte. Bienvenidos, queridos observadoras y observadores. En esta ocasión me toca entrevistar a una persona muy especial. De verdad quisiera darle una introducción especial. Es una persona en la cual pues tiene un gusto por estos temas de fenómenos paranormales y hoy vamos a develar ese gusto, de dónde viene, quién es. Él regularmente está de este lado del micrófono, o sea, él trae la batuta, pero ahora nos va a tocar, cuestionar, preguntarle, que nos diga de qué trata todo lo que tiene que ver con sus experiencias Paco Arias. ¿Cómo estás, amigo? Gracias, hermano. Bien contento, bien nervioso también. La gente debe pensar que no me pongo nervioso. Sí, me pongo nervioso de vez en cuando. Esta es una ocasión especial. Acabamos de tener una plática muy interesante. De verdad, me encantó. Y yo creo que van a salir muchas cositas por ahí interesantes. Bien contento y agradecido contigo. No, muchas gracias de estar aquí. Muchas gracias por pues el espacio que tú me diste en tu podcast, en tus redes sociales. Igual aquí eres bienvenido en Observador Paranormal las veces que tú quieras. Eres una persona, de verdad te lo digo y de corazón y es en serio, muy amable. Gracias, hermano. Es raro encontrar eso. Pues lamentablemente sí es raro encontrar, porque hay muchas personas que de repente, y no sé por qué, se les empieza a inflar el ego y dices, wow, espera, o sea, ¿no? O sea, ¿qué tiene de eso del tema y el amor al tema? Pero bueno, en fin, ellos ya sabrán qué hacen con eso, ¿no? Claro. Paco, tú abriste con una pregunta bien importante cuando me entrevistaste y me gustó. A ver, tú crees en los fenómenos paranormales, pero yo le agregaría ¿pero por qué crees en los fenómenos paranormales? Ok, sí creo en el fenómeno paranormal. De hecho, me atrevo a decir, amigo, que somos de los pocos creadores de contenido que hablan del tema, pero que lo creen. Porque hay muchos creadores que lo hablan y han afirmado abiertamente que no creen en esto. Uh-huh. Y yo digo, pues bueno, o sea, bueno. Pero de verdad me asombré mucho, digo, cuando tú estuviste también con nosotros. Y en mi caso, sí lo creo mucho. Al igual que tú, de hecho, tenemos muchas cosas en comunes. Ahorita te voy a decir por qué. Okay. Porque también desde pequeño empecé a vivir este fenómeno. 6 años, 6, 7 años empezamos a vivir este fenómeno. Y principalmente empieza, curiosamente, como en tu caso, en la casa, pero en mi caso es en la casa de la abuela. Ok. Te voy a contar. ¿Cómo fue? Mira, de dónde soy de Tuxtepec, Oaxaca, sureste del país. Hay un fenómeno muy recurrente. Un fenómeno que... sí se habla de la Llorona, sí se habla del Charro Negro, pero hay un fenómeno que me gusta hablar mucho de porque es de donde soy, y es que cual más te acercas a preguntar, te hablan de los famosos chaneques. Ok. Entonces, es un fenómeno muy recurrente, y en la casa donde yo vivía con mi abuelita y mis padres, es el fenómeno más recurrente. Entonces, fíjate lo que pasó ahí. En ocasiones se habla, bueno, ¿qué es un chaneque? Digo, porque no es una palabra muy conocida. Chance para las personas de este país puede estar relacionado un poco, pero justo, ¿no? Para quien nos escucha, porque mayormente nos escuchan, pues ni siquiera no tanto en México. Sí, en otros países. ¿Qué les podrías describir qué es un chaneque? Mira, no me gusta decir que es lo mismo, pero digamos que es algo similar a un duende. Okay. Sale similar a un duende, tienen unas características. Por ejemplo, los chaneques suelen tener apariencia de niños, andar descalzos, rostros de gente mayor, avejentados, son muy traviesos. Y son, digamos que sean como los troles, pero de este lado. Ajá. Y son seres también llamados por otras personas como seres de la naturaleza. A algunos más les gusta decirle como elementales, que han llegado a la tierra incluso desde antes de nosotros, que ellos han existido desde siempre. Uh-huh. Pero que tienen una cualidad que no son... Es que luego me preguntan, Paco, ¿son buenos o son malos? Un chaneque, un elemental como tal, no tiene esto de ser bueno o ser malo. Ellos actúan. Y en su actuar, nosotros le podemos dar esa intención de, lo está haciendo como de mala forma. Pero no me gusta decir la entidad, estos seres que sí existen, ojo, a mi creencia, y no tengo la verdad absoluta, porque luego, para mí sí son reales. Es un fenómeno muy recurrente allá.
Tanto así que de hecho tenemos nosotros un podcast que se llama Se Regalan Sustos, y una chica que está con nosotros también se ha atrevido a decir abiertamente que en su casa hay. Y es que te imaginarás que a lo mejor puede ser uno, amigo, pero hay casas preguntando con personas, investigando, haciendo labor de investigación, que no lo soy, pero yéndome a platicar con personas, pueden haber de 3 a 7 o más en una sola casa. ¿Y cómo los identificas? O sea, ¿cómo dices, hay tal número? Las personas, allá hay chamanes, y las personas que van a los lugares hacen como que, no un ritual como tal, pero empiezan a hacer ejercicios donde ellos conectan y te empiezan a decir, hay tantos seres en esta casa. Y a lo curioso de esto es que empiezan a decirte, a ti te hacen esto, o sea, sin saber nada, y la gente empieza a decir, todo lo que me estás diciendo es lo que hacen. Y es que ellos tienen un lugar favorito. El chamán, sin conocer la casa, por aquí tienes un lugar, tal así, tales características, ahí te pasa esto, estás en lo correcto. O sea, él conecta con ese tipo de seres y se da cuenta cuántos hay y sobre todo dónde habitan normalmente. Se da mucho en casas donde hay muchos árboles de patios grandes. Es un clásico. Pero lo que yo te voy a contar es algo bien curioso. A ver. Desde niño me tocaba ver sombras, tal cual. Yo nunca me puse como que a pensar qué es. Yo lo ignoraba. Un niño lo ve, sí me causa un poco de miedo, pero yo continúo en lo mío. En la casa de mi abuela había un cuarto muy peculiar, amigo, muy peculiar, que si yo dormía ahí pasaban cosas. No lo sé, no sé por qué. Esa casa ya no es de la propiedad de la familia, pero siempre pasaba de que si tú dormías ahí, te pasaban cosas. O sea, algo tenía ese cuarto. Okay. Algo. ¿Nunca supiste qué? O sea, ¿nunca llegaste después a investigar y decir, ok, aquí alguien falleció o un hecho trágico? Lo que pasa es que en el momento que empiezo yo a adentrarme en el tema paranormal, la casa deja de ser de propiedad de la familia. He querido entrar muchas veces, ya te soy honesto, pero ahí es meterse en temas legales, entonces ahí sí como que... Mejor, sí, exacto, mejor, ¿no? Se pinta raya, sí. Y en esa habitación siempre yo tenía un sueño muy, muy peculiar. En mi sueño, amigo, ojo, para mí era un sueño, pero te lo voy a explicar, tú me vas a decir qué es. Ok. Yo abría los ojos acostado y veía todo lo que había a mi alrededor. Mi ventana, mi puerta, pero no me podía mover. Para mí eso era un sueño. Hoy en día yo sé que no lo es, porque yo veía todo lo que había a mi alrededor, pero veía siempre a un niño, amigo. Ojo, pensaba que era un niño por el tamaño que tenía, pero nunca le lograba ver bien el rostro porque había poca luz. Y siempre veía que este niño entraba y salía, pero de un ropero. Siempre, siempre, siempre. Pues bueno, yo lo tenía como un sueño. Hoy en día sé que muy probablemente estaba yo viendo en otro plano, lo que también llaman el plano astral, donde no te puedes mover. Aquí entra un poco lo que es el que se te sube el muerto. Y yo empezaba a tener esos sueños. A mí no me gustaba dormir ahí porque la presencia de ese ser, más allá de causarme paz, me causaba mucho miedo. Sentía que me vigilaba, porque veía cómo abría la puerta del ropero y hacía esto. O sea, como que sacaba la cabeza y estaba observando. Entonces eso a mí me causaba mucho miedo. Un día, Navidad, 25 de diciembre, bajo y veo los regalos. Y en ese entonces eran unos carritos de control remoto que traen como un cablecito. O sea, avanza, pero tienes que ir caminando atrás de él. Así es. No es como los de hoy que no importa dónde estén. No importa dónde estén. Y recuerdo que me dice mi mamá, tu papá está durmiendo. Si vas a jugar, juega en el otro cuarto. Pues bueno, yo me voy bien contento, agarro mi cochecito, ¿no? Y iba yo caminando atrás de él. Y en una de esas se mete abajo del ropero. Pues bueno, antes de yo jalar el cable, me lo empujan, pero con una fuerza, amigo, neta, y de verdad te lo digo, asombrosa, porque no fue un pago. Yo dije, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Me empecé a espantar mucho porque esta entidad era muy vista en la casa. Lo que yo no sabía es que mi propia abuela sí sabía de la existencia de este ser. Mi mamá no, mi papá tampoco, mis hermanos tampoco. Solamente mi abuelita.
¿Cómo te enteras? Porque era una persona que para mí era como mi mamá. Y hay un punto donde yo me empiezo a sincerar con ella y le empiezo a decir: necesito decirle esto, estoy viendo esto. Y yo pensé, de verdad, yo pensé que me iba a juzgar, o yo pensé que me iba a decir: estás loco. Una persona muy arraigada a la religión, y me dice: tenemos que sacarlo de aquí. Tenemos que sacarlo porque no es normal y no es bueno que tú lo estés viendo. Yo también lo he visto. Y no te vayas a espantar, Paco, pero he visto que estás cerca donde tú estás. Pero yo le digo: es que yo lo veo siempre en este cuarto. Sí, es que ahí es donde habita, por así decirlo. Ese es el lugar donde él está. Pero he visto que te ha seguido. Entonces, imagínate que te digan esto de niño. ¿Qué edad tendrías? 7 años. Ok. 7 años. O sea, ya estaba yo muy consciente de las cosas. Y es un punto donde me empieza a dar miedo. Yo no podía dormir solo, porque ya no sabía distinguir entre la realidad y lo que no es real. Porque de niño empiezas a decir: bueno, ¿qué estoy viendo? O sea, es normal ver esto, ver entidades, ver figuras pequeñas que pasan corriendo de un cuarto a otro. O sea, no es normal. No es normal. Yo lo llegué a hablar con mi mamá. Mi mamá es creyente hoy por hoy, pero sí era un poquito más de: no, hijo, o sea, eso no es real, no existe. Entonces, la persona en la que yo me refugié mucho fue mi abuela, porque ella era una señora que después me entero que se la intentaron llevar. ¿Cómo que se la intentaron llevar? ¿No has escuchado que estos seres se llevan a los niños? Sí, o sea, bueno, he escuchado de las leyendas en donde supuestamente estos seres, sí, incluso hay pactos en negociaciones, sí, en donde los ponen a cambio de algo. De ahí salen hasta incluso leyendas así de este asunto del oro que también se tiene en Escocia, en donde al final del arco iris, y tienes que hacer una especie de intercambio. Si te fijas, es lo raro. Por eso te decía de los trolls. Todas estas entidades parecidas, sí, hay una especie de intercambio o negociación. Acabas de decir algo que alguien hizo y que me lo envió y está súper de locos. No sé si quieres que te lo cuente. Sí, dale. Eso es impresionante, amigo, porque había escuchado de negociaciones que se hacían con estas entidades, con estos seres, perdón. Pero yo dije: ¿qué puedes negociar con ellos? ¿Qué puedes darles a cambio? Esta persona me dice: Paco, te voy a contar lo que le pasó a mi hermana. Nosotros vivimos en un pueblo de la Sierra Mije de Oaxaca, un lugar mágico, de verdad, deberían ir. O sea, se sienten muchas cosas, estás muy en contacto con la naturaleza y es el hábitat sumamente perfecta para que habiten seres elementales. Ellos vivían en una casa muy alejada en un pueblo. Ellos dicen que el fenómeno que se vive ahí es el tema de las brujas. El tema de que, y esto es en serio y lo he dicho muchas veces en mi canal, mucha gente se ríe, mucha gente no lo cree, pero si ustedes se van a pueblos, lugares específicos, tan solo Samudio me platicó de Peña de Lobos, Estado de México. O sea, si vas a lugares así, te vas a topar con gente que le tiene mucho respeto a esto. Y no es broma. Si hay una mujer embarazada, que es un listoncito, tijeras ahí abajo de la almohada. O sea, son personas que le tienen mucho respeto al fenómeno, más allá de creer ese respeto por tener ese temor de que te pueden hacer algo. Entonces, en este pueblo de Oaxaca estaba muy arraigado el tema de que las brujas llegaban, les echan el sueño a las mujeres y se llevan al bebé. O sea, es un clásico, de verdad. Sí. Incluso estando embarazadas, o sea, extraen el bebé. Lo curioso es que esto que tú comentas no viene nada más de este lado. Sí. Haz de cuenta que se pusieron de acuerdo en Europa, y en Europa también existe este temor en donde las brujas se llevaban a los niños. Es correcto. Y tenían que protegerlos. O sea, esto que estás comentando tú, para que la gente que nos esté escuchando allá afuera, sí pasa en Europa hace muchísimos años. O sea, sí. Es igual. Es igual. Y es el tema. Y aquí recuerdo esta palabra que decía Samudio: no es la bruja wannabe, hablamos de la bruja siniestra. Así es. O sea, la criatura que deja de ser humano por tanta revelación de misterios y por tanta maldad que es consumida esta persona, y se vuelve una criatura de la noche, un ser sin sentimientos que vive ya para hacer el mal. Entonces, en este lugar es muy común o muy clásico el tema de las brujas. Entonces, dice, mi hermana estaba embarazada y mi papá pues tenía miedo. En la mesa salía la conversación de
oye, recuerda ponerte tu listón, oye, cuando nazca el bebé, no lo dejes solo, va a dormir contigo. O sea, ya estaban ellos de verdad previendo que algo no fuera a suceder. ¿Y tú te sabes el porqué de esto? O sea, por ejemplo, ¿por qué el listón? Son métodos de protección. El tema de dejar la sal en las esquinas es como para ahuyentar los malos espíritus. Las tijeras en forma de cruz funcionan también como un repelente, supuestamente. O sea, son como pequeñas prácticas que se realizan de proteger el hogar, ¿no? De que no entren cosas. Entonces, nace el bebé, pero lo que empezaba a suceder es que un bebé de 2 meses, ¿cuánto puede avanzar en una cama? Sí, claro. Bueno, el bebé amanecía en el piso, pero no amanecía de que se caía, amigo, porque si se cae, evidentemente el niño llora. Así es. El niño amanecía dormido en el piso, amanecía metros de la cama, y lo más fuerte es que empezó a ser más lejos. A ser más lejos. Y dices, ¿qué está sucediendo? El señor, el papá, empieza a hacer, es un señor muy sabio, me dice mi seguidor, y empieza a hacer una negociación con chaneques. Eso, dije, ¿cómo funciona? Uh-huh. Llega un chamán. El lugar donde ellos habitaban había muchos árboles, un lugar, hablamos de una sierra, hacía mucho frío. Íbamos a pactar algo. Él no pudo saber qué pactó su papá, y hasta el día de hoy yo vivo con ese, no sé, con esa intención de querer saber qué le dio a cambio, qué le puedes dar a cambio, aparte de hacerle ofrendas como tal, porque sí se le dan, pues digamos, algunas cosas como dulces, alcohol, tabaco, que es algo que les gustan a ellos. Muy parecido a lo yoruba, ¿no? Exactamente. De hecho, date cuenta que son... ¿Y no has notado que como que al igual lo ven como un niño? Sí, también. O sea, son características que después vamos a ir hablando de diferentes, tanto religiones como fenómenos que habitan. Entonces dice que el señor llega y le dice, hija, ya está, tu bebé va a estar bien. Ah, perfecto. Pasa la primera noche, amigo, y este niño, que hoy ya es un adulto que me cuenta la anécdota, dice que empieza a escuchar a lo lejos mucho murmullo. Se levanta de su cama, se asoma hacia afuera y ve gran cantidad de niños. Pero él pensó que eran niños porque los veía pequeños, pero no los veía de cerca, los veía, ¿qué te gusta? 50 metros. Veían que había muchos niños, pero que entre ellos se agarraban de las manos y estaban literal rodeando la casa. Pero estaban como jugando, se empujaban, se reían. O sea, él me dice, yo vi niños, no vi fantasmas, no vi niños. ¿Ok? Pasan otras noches y los seguía viendo, pero una ocasión vio algo que de verdad, amigo, lo sorprende. Ve cómo a lo lejos entre los árboles venía un cerdo muy, muy grande, o sea, un tamaño fuera de la proporción normal, y ve cómo se viene acercando a la casa, pero los niños lo empiezan a apedrear. Eso yo veo cómo los niños empiezan a jalarle la cola, empiezan a aventarle, o sea, lo empiezan a ahuyentar. En ese momento dice, corro a ver a mi abuelo y le digo, ¿qué está pasando? Veo que unos niños están apedreando a un animal. Y el señor se tira a las carcajadas. Están cumpliendo su pacto, están ahuyentando a la bruja que quiere llevarse al niño. Entonces, ese tema me ha impactado porque él me dice, yo entiendo que para hacer un pacto con ellos tienes que entregar algo. Más allá de una ofrenda, es algo muy, muy importante para ti. O sea, al grado de que ellos te puedan trabajar para ti. De verdad, yo me impresioné mucho cuando me llega este relato porque me puse a pensar, ¿tú qué puedes entregarle? ¿Qué te imaginarías que le pudo haber entregado? Pues mira, existe mucho el mito, ahora que me comentabas en tu programa que vas a tener próximamente a Josué. Sí. Cuando yo platicaba con Josué, que no nada más con Josué, o sea, he tenido pláticas con personas que han estado vinculadas a todo este rollo del satanismo. Por ejemplo, César Neftalí también lo entrevisté en alguna ocasión, que es un niño que estuvo en una secta satánica de niños. Sí. No sé si lo conozcas. Y ellos convergen en esto mismo que tú estás diciendo y me llama muchísimo la atención. En donde se tiene esta idea en que tú entregas el alma al diablo. Ajá. O el alma a una
o sea, esta firma, ¿no? Que el clásico contrato así de te firmo vale por un alma, una despensa, vale por un alma, y a cambio de mi alma tú me vas a dar lo que yo quiera, ¿no? Claro. Y por ejemplo, Josué, que lo vas a tener aquí, te dice es que no hay tal. Sí. O sea, no hay un intercambio del alma, porque él no quiere tu alma, él solo quiere tu adoración. Entonces, no entiendo que puedes intercambiarle a este tipo de entidades, porque sinceramente dices, pues a ver, yo creo que el alma no. Pero entonces tienes que, por ejemplo, me decía Josué en el caso de lo que decía de su abuela, tienes que demostrar devoción. Esto estuvo pasando por años y lo impresionante es que para todos los niños que llegaron de la generación de estas personas es que dejaron de ser perseguidos por brujas, que yo entiendo que eran brujas. Hablamos de nahualismo, que es un tema sumamente impresionante de personas humanos que alcanzan un nivel interesante y sumamente elevado de conciencia, de conocimientos para poder hacer este cambio físico. Pero yo hasta el día de hoy he intentado saber qué puedes darle a esos seres, porque me ha tocado entrevistar a brujos, he entrevistado a muchos brujos, y yo les hacía una pregunta a uno de ellos por el caso de mi abuela, porque cuando yo me entero lo que le sucede a ella, yo empiezo a investigar cómo funciona. O sea, de verdad me metí a investigar el tema de la brujería. Así, antes de darte el spoiler, antes de contarte esa anécdota, aparecían cosas en la casa que no había forma humana de que alguien fuera y los botara. O sea, no es como que vas y bota un trabajo, no. O sea, el trabajo o el fetiche llegaba a un lugar inhóspito. O sea, nadie podía entrar a dejarlo. Y yo le decía a este brujo, ¿cómo este trabajo llega ahí? Y él me dice, chaneques. Digo, ¿cómo? Ahí fue donde yo me sorprendí. Haces un pacto con ellos. Yo trabajo con ellos. Ellos llevan el trabajo a donde tienen que llevarlo. Y como ellos tienen la habilidad de moverse entre planos, puede aparecer en ese momento en tu bolsa de tu pantalón y tú no te das cuenta. Y así funciona también para retirar una brujería. Yo no voy al cementerio, yo no voy a tal lugar donde tienen a la persona enterrada, la foto. No, yo no voy. Ellos van. Ellos tanto van y botan, como van y desentierran. Y yo le dije, ¿cuál es tu pacto? ¿Qué les das? O sea, yo queriendo dije, aquí lo voy a saber. Ajá, de aquí me va a decir. No puedo decirte. ¿Cómo que no? Pues solo te puedo decir que los trato muy bien. Dice, son como mis hijos, Paco. Son como mis hijos. De verdad, voy a la tienda de juguetes. Si veo uno que me gusta, se los llevo. O sea, a ese grado, solo te puedo decir eso. Son como mis hijos. Son como mis hijos. Yo entiendo y empecé a sacar como una deducción de que viven en su casa. De que les abrí un espacio en su casa para estar ahí. Qué delicado. Él no tiene hijos. Dice, pero no necesito hijos. Si vas a mi casa, tengo juguetes, hay dulces por todos lados. ¿Les gusta? Dije, ok, no me quiso decir tal cual, pero por lo que yo entiendo, si es en su casa, él les da el lugar para que habiten ahí. Entonces dije, bueno, tal vez por ahí va, ya no quise preguntar, pero sí es un tema que de verdad a mí me voló la cabeza. Pero entonces, a ver, retomando, tienes esta experiencia de niño, tienes 7 años, te pasa que tienes en tu caso, esta experiencia de chaneques, de ver cómo esta entidad pasaba de un cuarto a otro. Luego sucede esto que me estás comentando y entonces empieza esta curiosidad. ¿En qué momento Paco dice, ok, quiero saber más? O sea, ¿en qué momento pasamos? Porque mira, muchas personas me han tocado entrevistar que tienen una anécdota así y se acabó. Se vuelve una vida convencional, dicen ya no quiero nada. ¿En qué momento tú dices, qué más hay? Mira, lo que a mí me marcó mucho fue el tema de mi abuela. Son cosas, amigo, cosas que intento comprender, pero también me asombra mucho la maldad de las personas. He entrevistado a muchos brujos porque quiero conocer cómo funciona todo esto sin yo hacerlo. Obviamente tengo también como que esta barrera de no cruzar del otro lado tengo mi familia, tengo mi bebé, ya han pasado unas cosillas también por ahí que ahorita te voy a contar. Por favor. Pero te quiero contar el tema de mi abuela. ¿Cómo fue que empiezo yo a adentrarme en el tema paranormal? Adicional de que me gusta, es un gusto que ya traía, que siempre me ha traído, pero el meterme y decir, quiero conocer. He entrevistado a personas que están en Yoruba, Palomayombe, Vudú, Santa Muerte, en general.
Y de verdad es que me he dado cuenta de una cosa. Las verdaderas personas que trabajan, un ejemplo, Yoruba, no te trabajan con Santa Muerte. O sea, incluso las personas que religiosas, santeras, te dicen, pues no tiene nada que ver conmigo, exacto. No tiene nada que ver conmigo, pero pues hay un fulano ahí que se está anunciando que te dice que es maestro vudú, que te dice que es de Yoruba y que tiene su Santa Muerte. No es cierto. O sea, no es cierto. Ni que fuera cinta negra y cinta amarilla, sí. ¿No? O sea, como, mire, yo soy todo al mismo tiempo. Claro, o sea, eso no es cierto. Y desgraciadamente es un tema que atravesamos en México de mucho charlatán. Muchísimo. No estoy diciendo que todos, sí hay personas, de verdad, y he conocido personas que de verdad que mis respetos, de respeto, porque son personas que saben manejar muy bien el tema de la magia, pero pues desgraciadamente es un rubro donde también se ve mucho tema de personas que se hacen pasar charlatanes, tal cual. Te voy a contar el caso de mi abuela, que es uno de los casos más fuertes, del cual es impresionante, amigo, porque aquí sí se ve la maldad. Aquí se ve la verdadera maldad actuando. No tonterías, no una leidita de cartas, no, aquí es maldad. Mi abuela es una señora, era una señora muy fuerte. Una persona que cada mes tenía un chequeo médico. Yo, al ser el más apegado a ella, pues siempre estuve muy pendiente de su salud. Siempre los médicos, usted es una señora muy fuerte, su glucosa, no tenía ninguna enfermedad como diabetes, hipertensión, nada. O sea, era una señora muy sana. Y es que tenía un régimen y me regañaba mucho porque decía, deja de comer embutidos. O sea, una señora que su acelga, su sopita, o sea, una persona que no te consumía embutidos, enlatados, nada de eso, una persona muy fuerte. Y recuerdo que una ocasión, fíjate cómo es tan repentino de que una persona pueda estar bien y en días esté de verdad muy mal. Pero me causa la atención lo que ella decía. ¿Qué decía? Fue a una fiesta y le empieza a decir a mi mamá, se llama también como yo, ella le dice Paquita. Paqui dice, vámonos, me siento mal. Me empecé a sentir mal. Ya, pues vámonos, ¿no? Se fueron. Amigo, cuando ahí en ese momento mi abuelita caminó todavía, llega a la casa, se acuesta para no volverse a parar. Así. Despierta y empieza a decir, me duele mucho esta parte del cuerpo. Las costillas. Las costillas. Y empieza a decir, siento que hay un animal en mi cama. Hay un animal, una serpiente, que sale de mi cama y se me empieza a enrollar, pero me empieza a apretar y se quejaba de dolor. Amigo, iba mi mamá, la revisaban, mamá, es que no tienes nada. Dice, es que siento que me está apretando, y amigo, se le hacían mayugones. O sea, de verdad es impresionante porque ¿cómo puedes ayudar ahí? Vamos, y lo que siempre he dicho, siempre lo primero es tema con los expertos en el tema de la salud. Vamos al doctor. Especialistas, personas que ya estaban, primero su doctor de cabecera que dice, no entiendo, su mamá está bien, yo llevo su control con el mes, de hecho tenía su expediente, no tengo ningún registro de enfermedad en los huesos, pulmones, algo, estudios, todo, amigo, nada de nada. Más estudios, más gastos. Nosotros somos de Tuxtepec, Oaxaca. No, pues hay que ir a Veracruz, que es la ciudad más cercana. No, hay que mandarla a Oaxaca. No, hay que mandar los estudios ahora para México. Pero en ese lapso, mi abuelita empezó a decaer mucho. Dejó de caminar, perdió fuerza en sus piernas, dejó de comer y se empezó a marchitar. Pero siempre decía que una víbora se enrollaba en su torso y la empezaba a apretar. ¿Pero qué otro síntoma tenía? O sea, que ella sentía, que te dijera, pero también me duele la cabeza. O sea, nada más ella sentía eso y débil. Era debilidad, o sea, toda la energía que tenía. Era una señora que no podía estar acostada, amigo. Hacía piñatas, hacía bordados, se iba al centro. Empezó a dejar de hacer todo eso, una apatía. O sea, es impresionante porque todo el brillo que tiene una persona se apaga. Por parte de mi familia, son cristianos. Pero a pesar de que eran cristianos, el tema de la brujería lo veían muy lejos. Porque era una señora, no es porque sea mi abuelita, pero una señora que era un amor con cualquier. Si tú llegabas y le decías, señora, no tiene un
plato de comida, te decía, pásale, vayas a comer. Te atendía muy bien, o sea, de verdad es que nadie decía un tema de brujería, pero entre la familia sale el, oye, ¿no le estarán haciendo algo a mi mamá? Dentro de la religión hay ministerios, y a ver, esto lo voy a platicar, es la creencia de mi familia y hasta ahí. Exacto. Hay ministerios. Fue a una persona que tenía el ministerio de liberación. Le dijeron, pastor, ¿puede ir a orar a la casa? Solo eso. Necesito que ore por mi mamá. Le dicen, va y visita la casa. Y cuando entra, dice, aquí hay algo muy fuerte. ¿Cómo está su mamá? Y cuando ve a mi abuela, dice, hay que orar para saber qué está pasando, porque esto no es normal. Se va este caballero. A los 3 días le marca a mi familia y les dice, Dios me acaba de revelar que a su mamá le están haciendo brujería. Su mamá tiene un trabajo de muerte y si no se hace algo, su mamá va a morir muy pronto. En ese momento todos nos alertamos y yo escéptico, ¿quién le va a hacer mal a mi abuelita? ¿No? ¿Quién? Nos dice instrucciones, tienen tantos días, necesito que ayunen, que empecemos con la purificación, que tienen que empezar a hacer oración, o sea, pero su instrucción fue muy estricta, dijo, y no nada más sus hijos, todos, necesitamos que todos, porque esto no es cualquier cosa, esto es algo muy fuerte, todos. Yo era el nieto más allegado a ella, y le digo a mi esposa, pues vamos a entrarle, ¿no? Pero ya nosotros, ya dormíamos todos en esa casa, todos en la sala, amigos, o sea, todos en el piso, porque mi abuelita hacía muy feo. Empezó de no poder dormir a decir, fíjate, o sea, iba avanzando a decir que llegaban cosas y la molestaban. O sea, se empieza a intensificar. Pero lo curioso es que lo que ella decía que veía, nosotros también lo veíamos. Entonces, ¿qué veían? Veíamos sombras que pasaban corriendo. Ella decía que veía cositas pequeñas que pasaban, le picaban la costilla, o sea, como la molestaban. Y nosotros lo veíamos, pero ahí te va, no lo veíamos despiertos, lo veíamos por medio de una parálisis de sueño. Eso es impresionante. Yo, haz de cuenta, me acostaba a dormir, estaba yo en el piso, me quedo tieso, empiezo a voltear y es donde yo los veía cerca de la cama de ella. Entonces era la forma en cómo los veíamos, no los veíamos despiertos. Te mentiría si te digo, lo vi caminar, no, era por medio de un sueño. ¿Y nunca te ha dado curiosidad saber por qué era a través de los sueños? Sí. Mira, aquí en este podcast siempre lo he dicho, te lo digo, nunca la historia, nunca, amigo, es yo iba caminando por el bosque y regresé poseído. Jamás. Nunca. Es un proceso. Sí. Siempre. Y la primer señal que existe en estos procesos, que la gente lo tiene muy desatendido porque le hemos quitado esa importancia al mundo onírico, sí, es a través de los sueños. Tú empezaste tu historia diciéndome, es que fíjate que esta criatura, pues primero lo soñé. Sí. Y luego lo que me acabas de decir es que lo sueño. Sí. Todas las experiencias paranormales, sobre todo las negativas, empiezan con sueños. Ok. Nunca desatiendas ese sueño rarito que tuviste. Sí. Ni ese sueño incómodo, porque es el aviso. Es tu manera de que te están avisando, claro, que hay algo malo ahí. Despertaba de ahí y mi abuela se estaba quejando. Digo, ¿qué tiene, abuelita? Es que aquí está y me está molestando y así como le explico lo que acabo de ver. Pues no se lo quiero decir porque no la quiero espantar, ¿no? Entonces, esa semana que empezamos con ayuno y oración, toda la familia se sensibiliza a ver y percibir cosas. Amigo, a ver, te voy a explicar. La casa donde estábamos era techo de lámina. Okay. Cuando es un animalito o un gatito o lo que sea, se escucha como viene, corre. Aquí llegaba algo muy pesado que estaba arriba de la habitación de mi abuela y caía así. No se escuchaba de dónde venía, solamente caía y se empezaba a golpear el mismo lugar y se iba. O sea, eran unos ataques impresionantes en el tiempo que nosotros teníamos que ayunar. Llega el día de la liberación. Fíjate, y tal vez mi familia bebé y no les agrade esto, pero
yo no creía todavía en ese momento. O sea, dije, no creo. O sea, a ver qué pasa. Ujú. Pero bueno, la persona empieza a decir, vamos a empezar. Yo dije, yo no voy a perder de vista a este señor que no aviente nada. O sea, yo, fíjate hasta ese punto donde estaba yo, escéptico. Y yo lo empiezo a seguir por todos lados, ¿no? A ver qué está haciendo. Sí. Pero él no llevaba nada en sus manos. Él simplemente iba con su mano levantada y empezaba a reprender dentro de la casa con autoridad. Ujú. Y dice, pasa por el cuarto de mi abuela y dice una palabra que la recuerdo y es: Señor, haz visible lo invisible, saca a la luz. Te lo pedimos en el nombre de tu hijo, sácalo a la luz. Que tu hija pueda descansar ya, que pueda estar libre de este tormento. Cierra los ojos y empieza a decir: ya se materializó. Busquen por favor en el cuarto de ella. Él no entra en ningún momento. Él se queda ahí. Se queda ahí. Entra mi papá, entro yo, entra mi mamá y empezamos a decir, ella dice que siente que algo la aprieta. Bueno, busquen en el colchón. Para esto el colchón, se me olvidó comentártelo, ya se lo habían cambiado. Ya era otro nuevo porque ella decía que había animales ahí. Bueno, se va el colchón viejo, va el colchón nuevo. Empezaron a quitar las sábanas, mueven la cama, la levantan, ropero, todo. No, pues no hay nada. ¿Cómo? Es que ya se materializó, hay que saber dónde está. No, pues en el techo, el plafón, nada. Y él se le queda mirando la cama y dice, es el colchón. ¿Cómo si el colchón es nuevo? Ujú. Y dice, no, ábranlo. Y va mi papá, toma un cuchillo de la cocina, hace el agujero, se asoma y yo veo el rostro de mi papá. Saca su teléfono, prende el flash y le dice, hay algo que se mueve aquí adentro. Mete las manos, cantean el colchón y empiezan a sacudir, pero mientras hacía esto, él empezaba a reprender fuerte. Ahí pasó algo que me asombra. La atmósfera. Uf, la cortas con cuchillo. No inventes, amigo. No, la podías tocar casi. O sea, se sentía una pesadez y sale una estampa negra de ahí. Tenía la figura de la santa. Eran como una estampilla. Tenía una oración atrás, algo así. Nadie lo toque, dice, nadie lo toque. Hay que quemar eso. Él lo agarra con mucho cuidado, lo lleva al patio. Y aquí viene una de las cosas que ya comprendí que sí pasa mucho. Cuando vas a quemar una brujería, le echan petróleo, se prende todo alrededor, se prende. Pero eso no se prende. Pero eso no se prende. Desde ahí yo dije, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se prende si es una estampa? Vuelven a echar. Este paso tenía un aceite de oliva virgen que se ocupa para ungir y lo derrama sobre la estampa. Y sigue orando, o sea, porque en ningún momento él deja de orar hasta que se logra prender. Pero apestaba horrible. Pasa el tiempo, unos pocos días, y vemos cómo mi abuela se levanta, amigo. Se levanta, ahora sí que mágicamente. Empieza a decirle a mi mamá, dame de comer, tengo hambre. No caminaba todavía, la fuerza de sus piernas se habían ido. Tenía que ser un proceso un poquito tardado. Y un familiar llega a la casa y dice, vengo a ver a mi mamá. Me dijeron que estaba mal. Un familiar que era político, que por parte de la familia supimos que intentó hacer un pacto satánico. Y dijo, vengo a ver a mi mamá porque no quiero quedarme sin verla si es que algo le pasa. Me voy a quedar a dormir con ella esta noche. Bueno, pues es parte de la familia, ¿no? Se queda, amigo. Amanece. Esa persona se fue muy temprano. Nadie vio cuando se fue. ¿Qué te gusta? 2 días. Otra vez vuelve a caer mi abuela. Todos nos sacamos de una cosa que, o sea, si ya comía, o sea, ya dejó de comer. Otra vez esa apatía hacia todo, esa negatividad. Y le hablamos al pastor. Necesito que venga a orar otra vez. Llega a la casa y otra vez desde que entra dice, ¿quién vino a su casa? ¿A quién dejaron entrar? Esto es mucho más fuerte de lo que había la última vez. Y nos repitió la frase que tú dijiste en mi podcast. Se fue, pero vienen 7 más con él. Hay algo muy fuerte y esto no se va a quitar si no es con ayuno y oración, pero necesito el compromiso de todos. Pero en ese momento todos dijimos,
¿Habrá sido él? Fue la única persona que vino y se quedó a dormir. No lo queríamos creer por ser miembro de la familia. Y regularmente es lo que sucede. Ya de este lado, todas las historias que tienen que ver con brujería, padres, hijos. O sea, es impresionante. Por eso yo te decía en un principio, la maldad de la gente es tan sorprendente. Lo que son capaces de hacer por poder o por conseguir, pues digamos, lo que ellos quieren. Empezamos a repetir el mismo proceso, los ataques, los sueños. Volvíamos a ver en este inter de sueño y realidad a estas criaturas, pero eran más una cosa espantosa. Llega el día otra vez de la liberación y esta vez dice: necesito que los niños menores de tal edad se vayan. Y las personas adultas que no se sientan bien y que no siguieron las reglas, fuera. Necesito gente que de verdad hizo el proceso que yo les pedí. Nos quedamos poquitos, de verdad. Muchos se fueron, no estuvieron presentes. Mi abuela en ese momento ya tenía una bata nada más. O sea, ya no se vestía tal cual, por cuestiones de que si la bañaban, si iba al baño, solo tenía una batita encima y ya. Se fueron, nos quedamos mi madre, mi padre, mis hermanos, mi esposa y una tía. De gente que había. Empezamos y otra vez, amigos, se siente, es que es como si algo cayera así encima de ti y lo sientes en todo tu ser. Pero él me miraba y decía: no dejes de orar, sientas lo que sientas, sigue, tú no te dejes llevar. Mi abuela estaba adentro y se empieza a quejar, empieza los gritos. Yo sentía horrible porque empezaba a decir: ay, me está apretando. Y nosotros decíamos: Dios mío, ¿qué puedo hacer? O sea, solo puedo seguir orando. Vuelve a decir las palabras y le dice a mi mamá: ya se manifestó otra vez. Necesito que entren con ella y busquen. Ahí se fueron al colchón pensando que estaba. Luego, pues ahí. No había nada. Buscaron, es que no hay nada. Él se queda mirando y dice: esto es más fuerte, esto es muy fuerte. Desvístanla. Y él se sale, entra mi mamá y mi mamá grita: aquí está, pastor. Levanta el brazo de mi abuela, amigo. Esto es impresionante, ¿eh? Y de aquí entre el seno y su brazo, entre su axila, había como un saquito rojo. Lo agarran y ahí es donde yo tuve este choque de cables en mi mente. Cuando eso lo agarran y lo ponen en el patio y veo que eso hacía así. ¿Pulsaba? Parecía un corazón. Y lo ponían de ese lado. Y como palpitaba, se empezaba a mover. Ya se movía como 6 centímetros. Yo veía eso y yo decía, o sea, abría los ojos, los volvía a cerrar, los volvía a abrir y solo lloraba. Yo solamente lloraba, no tenía palabras. Trataba de saber qué estoy viendo, por qué se mueve. Y llega esta persona, me toca el hombro y me dice: cálmate. Vamos a quemarlo. Pasa lo mismo. No se quemaba. Él empieza a romper y empieza a sacar de ese saco tan pequeño una foto de mi abuela, polvo, había un líquido rojo, cosas negras, porquerías. Esa persona que vino jamás se volvió a aparecer. Nunca. A pesar de que llegó la muerte de mi abuela, no llegó ni siquiera al entierro. Yo pensé que mi abuelita se iba a salvar, pero entendí que a pesar de que espiritualmente estaba bien, el daño físico, el desgaste de no comer, también causa estragos en el cuerpo. Había un daño que ya no era reparable. Y hablamos de una señora de más de 80 años. No aguantó su cuerpo. A los pocos días, ella parte. Pero lo hizo de una forma que de verdad es impresionante, porque nos decían los médicos: va a vomitar sangre, va a ser así. Y ella se fue de una forma tan linda, amigo, de que se alcanzó a despedir de todos. De mí, de mi esposa, de mi mamá. De una forma tan en paz, que de verdad es lo que yo agradezco a la vida. No se fue como pensaron que se iba a ir. Gracias a ese trabajo se fue en paz. Fíjate lo que pasó. De hecho, cuando me acuerdo me conmuevo mucho, porque el día que lleva a fallecer, le dice a mi mamá: llévame a la cocina, hazme algo de comer. Ya mi mamá, pues
O sea, bien contentos pensábamos nosotros que ya, o sea, ya está en la cocina, termina de comer, se acabó su comida. Dice, préndeme la tele, quiero ver televisión. Se va, le prenden la tele, está un par de horas. Yo estaba trabajando en ese entonces y le dice a mi mamá, llévame al cuarto. Es hora de que me vaya yo con el Señor. Mi mamá le dice, ay mami, ¿qué estás hablando? Ya usted está bien. Llévame, hija, ya es momento de irme. En ese momento me habla mi mamá y dice, tu abuela me dijo esto, tú vente por cualquier cosa. Se acuesta, amigo, y a los pocos minutos se empieza a agonizar. Se empieza a ir, pero le empieza a decir a todos cosas bonitas. Se empezó a despedir de una forma bastante linda. Cerró sus ojitos y se fue. Pero ese hecho me dejó tan marcado porque descubrí la maldad. La maldad existe. Y más allá de demonios, más allá de lo que sea, el ser humano puede ser tan siniestro como cualquier entidad maligna. Y en esa búsqueda yo quería saber cómo llegaba esa brujería ahí. Y por eso yo empecé a buscar brujos para entrevistarlos. Nace esta necesidad de querer saber. Y me voy nutriendo de todo un poco. Pero fue un golpe muy duro. ¿Después de eso no soñaste otra vez con tu abuela? Soñé una vez algo, y lo conté una vez, pero soñé algo muy feo, amigo. Soñé que yo iba caminando por una calle y la vi a ella, tal cual como era antes de todo, bien linda. Y sentí algo lindo, pero seguido de verla empecé a sentir miedo. Pero vi como su cara se empezó a desfigurar y se le empezaban a caer los pedazos de piel hasta quedar en una forma demoníaca. Y yo le dije, porque yo en vez de espantarme, me enfurecí como no tienes una idea, y le empecé a hablar y le dije, ¿piensas que me vas a espantar por cómo te me muestras si supieras que lo que provocas en mí es ira? Y lo empecé a maldecirle y a decirle, lárgate, ¿cómo te atreves a tomar la forma de ella? Fue la única vez que soñé con ella y hasta la fecha no he vuelto a soñar con ella. Eso fue en el 2017, pues ella tiene algo de años, casi 7 años. ¿Y no la sentiste? O sea, cuando ella parte, ¿no sientes a tu abuela? Hace poco estuvimos entrevistando a una señorita que se dedica al tema de Reiki. Y me dice, te tengo que decir algo sin conocerme ni nada, así como tú y yo que apenas nos dijimos. Tienes a alguien que está cuidándote. Es una señora. Dice, ella no, de casualidad no hacía algo que olía como a canela. Y recuerdo que ella siempre tomaba su atole con canela. Es que cuando estaba hablando contigo en la entrevista me empezó a llegar ese olor. Y veo a alguien que está contigo. Amigo, yo casi lloro cuando me dijo eso. Porque yo sé que es ella. Pero sí son ese tipo de sorpresas que te impactan, pero que solo tú entiendes. Que solamente el que la vive, ¿no? Sí. Solamente el que pasa a través de todo este proceso, el que tiene la experiencia, porque sucede ahorita lo que nos acabas de comentar, que te lo agradezco mucho. La gente por allá afuera comenta de, ay, lo que pasa es que se lo está inventando, sí, y todo este tipo de cosas. Ya como en tu caso te toca sufrirlo, que fallece tu abuelita y que tienes que vivir con esto, sí, ya pasa y trasciende al ¿te vale un queso si allá afuera te creen o no? Sí, realmente la primera vez que lo dije, porque te confieso, no lo he dicho más que 2 veces, 3 veces. En mi canal medio lo mencioné, de hecho no lo dije yo, lo dijo mi mamá, porque yo no podía en ese momento todavía. Sí fue muy atacado y yo dije, miren, no me importa. Realmente yo lo que les cuento lo saco de mi corazón. Es una experiencia que viví. Quien me quiera creer, adelante. Quien no importa. Pero a partir de ahí, amigo, nace esa necesidad y empiezo yo a entrevistar diferentes religiones. Empiezo a conocer cómo trabaja. Y me he topado, como te lo dije, con charlatanes, con personas que nada que ver. Y me he topado con gente que se dices, wow, de lejitos. De lejitos, porque no sabes lo que puede llegar a suceder si dices algo malo, si dices algo que se malinterprete. Son personas que sí te pueden desvivir sin broncas. Sí, y la gente cree que es broma. No. O que es, o sea, los que son de veras, yo, sí, lo he dicho aquí en el podcast, son de veras. Sí, sí, sí. No es la cantidad que uno cree, sí, o de los que están en TikTok. Sí. Pero sí ese grupo reducido
sí son de veras. Sí. No están jugándole absolutamente a nada. Ahorita ya lo puedo contar sin quebrarme. Okay. La última vez sí me quebré. Ahorita estoy a punto. Uh-huh. Porque es volver a vivir esa situación. No es fácil. No es fácil. Es un evento que te trauma. Es un evento que dices, híjole. Y si en vez de que le haya pasado a mi abuelita, le haya pasado a mi esposa, a mi hijo. Así es. ¿Qué hubieras hecho? O sea, te pones a pensar y empiezas a darle el debido respeto a cada cosa. Entonces, yo investigo hasta cierto punto, entrevisto, sin ir más allá. Porque de verdad es que la consecuencia sé que puede ser muy dura. Y haces muy bien. Y mira, por último, quisiera que, ya que nos está increíble lo que nos acabas de compartir, nace entonces esta necesidad y la trasciendes a ese punto. ¿En qué momento dices, quiero esto difundirlo? Quiero hacer el podcast, quiero hacer esto de extra anormal, o sea, quiero que esto se dé a conocer. En el momento en que me doy cuenta que muchas personas parten de este mundo sin siquiera hacer algo. ¿En qué sentido? Hoy en día muchas personas desgraciadamente son atacadas por esto, pero como bien me lo decían algunos brujos, para nosotros atacar a alguien que no cree es lo más fácil, porque jamás va a visitar a un experto espiritual. Visitan al experto en salud, pero nunca al experto espiritual. Llámese religión, llámese lo que quieras. Digo, no voy a encapsularlo en algo. Así es. Y son atormentados. Hay trabajos, me decían, que pueden durar 30 años. Hay trabajos que pueden demorar 2 meses, un mes, una semana, para que la persona deje de vivir. Entonces, la intención es pasar el mensaje, decir, esto existe. Si tú tienes algo, busca ayuda. Ojo, primero el tema de la salud, porque tampoco es, me duele la cabeza, me están haciendo brujería. Y esto lo he dicho muchas veces. Así es. O sea, pues tienes migraña, estás estresado, tienes un padecimiento, cómo son tus hábitos, no sé. Pero si ya descartamos todo lo posible, ya hay un expediente médico y clínico como el de mi abuela, que se mandaron las pruebas y análisis a no sé cuántos lugares y no hay nada. Entonces sí, vámonos de este lado. Porque la gente ya no da el segundo paso. Se quedan con pastillas y pastillas que te ayudan a sobrellevarlo. Exacto, pero no te lo quitan. Exactamente. Te ayudan a sobrellevarlo. Y es ahí cuando hay un problema. De que ya no ven el otro lado espiritual y se empiezan a atender con personas que saben del tema. Yo incluso aquí lo digo muchas veces en el podcast, es... El diablo no tiene prisa. No. La prisa la tenemos nosotros. Exacto. Entonces, chance para ti 2 meses se te hace mucho, o 2 años se te hace mucho, o 5, o 20. Pero viene la cobranza. Sí. Te quedas con ticket. O sea, no hay de que, ay, ya la libré. Sí. Aquí en este podcast vamos a entrevistar a un gran amigo que se llama Chris McKinnell, que es justamente el nieto de los Warren, y él me comentaba y me platicaba esto. Él le sucedió una experiencia en la cual se tardó años en que reventara, y cuando reventó acabó en asesinato. Todo lo que se hace aquí se paga. Así es. Y eso está comprobado. La persona que hizo la maldad de mi familia lo está pagando. No fue porque yo fui con un brujo a regresar. No. Para nada. Causalidad. La persona que incluso la persona de la iglesia que nos dijo es: nosotros no decimos quién es para no quitarles el gozo de su corazón y llenarlo de maldad y de venganza. Así es. Las palabras de él es: Dios hace justicia. Nosotros nos enteramos hace poco. La pagó. La está pagando muy, muy fuerte. Y es con alguien que él ama mucho. El mensaje es, y incluso me lo decía, por ejemplo, Unicornio Negro, es cuando tú invocas la energía, no se crea ni se destruye, se transforma. Cuando tú invocas una energía maligna, pero es retachada, necesita regresar. No va a desaparecer. ¿Y a quién regresa? A la persona que lo pide. Entonces, cuidado con el famoso rebote. Eso lo he dicho, no es hacer brujería por hacer. No es, le hago un amarre, me la va a pagar. Porque si esa persona, a lo mejor mientras no se dé cuenta, pues bien. Pero si esta persona empieza a buscar a alguien que lo ayude, mucho cuidado para ti, porque no sabes en qué lío te puedes meter. Todo es una causalidad. Exacto. Amigo. Pues muchísimas gracias, de verdad, Paco. Estoy muy contento de conocerte, de tenerte encantado en el programa.
Eres un tipazo, eres una muy bonita persona. De verdad veo el reflejo de todo eso bien que hizo tu abuela en ti. Gracias, eres amigo. una persona muy amable, fidedignamente amable. Gracias, amigo. Muchas gracias por estar con nosotros y espero que no sea la única vez que estés con nosotros, sino sea bastantes. Ya verás que sí, la verdad bien encantado, agradecido contigo, con tu audiencia. De verdad agradecerles por el espacio, por la confianza sobre todo. Y también decirles, si el video les gustó, apoyen a mi amigo Torreblanca ahí con su me gusta, porque muchas personas ven los videos y ya, o sea, pero nosotros como creadores sabemos que por muy insignificante que te parezca y darle al clic de suscribirte y darle me gusta, realmente sabes que la realidad es que nos estás apoyando muchísimo a que el trabajo que estamos realizando, tanto tú amigo como nosotros, pues siga siendo recomendado a más personas, que el mensaje llegue a más personas y de verdad se parte del movimiento. Gracias a todos, de antemano gracias y pues bien contento de haber colaborado contigo. Por favor, compártenos tus redes sociales, porque aquí nos escuchan hasta de lados que yo dije, ¿en serio me escuchan de ahí? Bueno, entonces por favor, para las personas que todavía no te conozcan, Sí. comparte tus redes sociales. En todos lados, en cualquier plataforma, ya sea podcast, redes sociales, estamos como Podcast Extra Anormal. Búscanos así, somos el logo del Fantasmita con audífonos. Entrevistamos a personas al igual que tú, amigo, de cualquier índole, cualquier creencia. No nos enfrascamos en personas con una creencia, porque aquí el tema es aprender. Estamos aprendiendo tanto cómo se trabaja y cómo protegernos también. O sea, decía un dicho, si quieres saber y estar listo para enfrentar a tu enemigo, necesitas conocerlo. Entonces, pues por ahí está el trabajo que hacemos. Gracias nuevamente a todos y pues ahí estamos a la orden. Muchas gracias y queridos observadores, pues no se lo pierdan, va a estar increíble también y los invitamos a que también vayan a ver la parte que hicimos y grabamos que nos invitó Paco en su, justamente del lado de Extra Normal. Sí. No se la pierdan, vayan. Buenísimo. A verla. Gracias a todos, bendiciones. Hasta luego. Próxima. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast. Óyenos audio.